Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. Una pregunta fundamental de la filosofía expuesta oportunamente por Immanuel Kant es ¿qué debo hacer? Desde luego en las distintas épocas son varios quienes han intentado su respuesta. Así, en resumen, podemos encontrar tendencias que pretenden orientarnos en el arte de vivir. Efectivamente, algunos sostienen, por ejemplo, que toda acción u omisión tendría que redundar en beneficio del protagonista. Es una línea marcada por el egoísmo, pero también tenemos la idea de que tendría que favorecerse al prójimo, sea este un individuo o toda una colectividad. En otras palabras, hablamos aquí de altruismo. Dos conceptos, egoísmo y altruismo, que no tienen relevancia solo en el ámbito de la ética, sino también cuando estamos hablando de cuestiones comunes, en otros términos, de política. Para dialogar al respecto sobre altruismo y egoísmo en política, nos acompañan en Contraviento y Marea, primero aquí en el estudio Jorge Roberto Márquez, politólogo, columnista de opinión. Buenos días, Jorge Roberto, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique, Mauricio, Freddy y a toda tu audiencia. Un gusto volver acá a Radio Oriental y en especial a Contraviento y Marea. También desde La Paz, vía Skype, el politólogo e igualmente intelectual que reflexiona en algunos medios de prensa, Cristian Andrés González Callas. Buenos días, Cristian, y gracias por estar nuevamente en Contraviento y Marea. Muy buenos días, Enrique, un gusto estar una vez más en compañía tuya y de toda tu audiencia, para tratar un tema tan interesante como es el tema del egoísmo y el altruismo en la vida pública. Partamos con una indispensable aclaración. No todos los hombres reflexionan acerca de lo que motiva su actuar. En muchos casos su comportamiento no responde a un análisis riguroso de lo que se procura conseguir. Por ejemplo, se ha sostenido que son varias las personas que al momento de ser convocadas para emitir su voto, lo que menos hacen es considerar aspectos ligados a la racionalidad. Sin embargo, existen también individuos que se preocupan por considerar, reflexionar, meditar acerca de lo que conseguirían a partir de ciertas decisiones que son adoptadas en el ámbito de la vida pública. Son pues motivados estos individuos por la consecución de ciertos objetivos. El hombre pues, tal como lo ha subrayado hace mucho tiempo Thomas Hobbes, está siendo impulsado por intereses, en este caso de carácter individual, y que explicarían varias de sus actuaciones. Partimos en consecuencia con esa aclaración, más allá de que muchas personas jamás hubiesen reflexionado acerca de si están persiguiendo beneficio para ellos o favorecimiento del prójimo. Está claro que nos movemos en el mundo de la política por intereses, y esto no variará aun cuando alguien pretenda transformar la naturaleza del hombre, cometido que ha sido perseguido por diversas tendencias ideológicas. Eso forma parte de la realidad, Jorge Roberto. Nos movemos por intereses que a veces pueden llegar incluso a conmover al prójimo. Es verdad, Enrique, desde que conocemos al ser humano tal como es, se ha empezado a mover debido a ciertos intereses, ya sean personales o de ciertos sectores, o en la gran mayoría de los casos, al hacer personales sectores de grupo. Estamos tocando un tema muy interesante que tiene que ver con el altruismo, que es ver el bien del prójimo, y estamos viendo el egoísmo, que es el exceso de quererse uno mismo y pensar en primero yo, luego yo, después yo. Lo que hace más interesante la temática es que estamos viendo a
este conjunto dentro de lo que es el ámbito político, donde el altruismo, vamos a llamarlo, que es utilizado por los políticos en la mayoría de los casos para seguir fines propios, mandando discursos que parecen que van a cambiar a una sociedad desde sus raíces. Obviamente los intereses que persiguen pueden ser muy diferentes a los de la masa, y una masa que triste y lamentablemente los sigue sin ningún tipo de cuestionamiento. En uno de los últimos textos de H.C. Mansilla menciona a Jan van Leden en Münster, en la toma que tuvieron los anabaptistas a esta ciudad y votaron a los nobles, con obviamente intereses altruistas muy interesantes, como por ejemplo la igualdad social y vivir una vida cristiana y demás. Al haber sacado a la aristocracia de esta ciudad y hacerse cargo del poder, estos anabaptistas monjes han terminado cometiendo, si vale el término, los mismos pecados que hacían los nobles y explotando también al pueblo bajo la idea de una igualdad social. Cristian, vale la pena subrayar que cuando nos encontramos frente a conceptos tan generosos y en ocasiones controvertidos como altruismo y egoísmo, es necesario destacar que podrían ser reivindicados en innumerables ocasiones, pero que en materia política generan discusión cuando, en el caso del altruismo, se impone como una obligación que hasta bajo amenaza de sanción tendría que ser puesto en práctica ese altruismo. En otras palabras, se habla de ayudar al prójimo de manera forzosa, obligatoria, lo cual nos lleva al campo de la famosa redistribución de los recursos. Ese altruismo entonces que podría ser perfectamente defendido en ejercicio de la libertad individual, pues finalmente cada quien estará en condiciones de ayudar o no al semejante, pero cuando el Estado impone al altruismo como carga, esto ya es en el terreno de la vida pública. En ese caso, esa virtud se convierte en una situación polémica, controvertida, sombría, que justificaría hasta los ataques. Estoy recordando puntualmente la famosa refutación al libro Teoría de la Justicia de John Rawls que realizó Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, porque él, que podría estar defendiendo la necesidad de ayudar al prójimo en ejercicio de su libertad individual, tenía por imposición del Estado que ser necesariamente altruista, tolerando que parte de sus recursos sirvan con esa finalidad. Entonces, en materia política, ya esa situación cambia y hace posible formular tales cuestionamientos. Bueno, es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos respecto de lo que es el altruismo y lo que es la política. Por ejemplo, cuando estamos hablando del altruismo en acciones generales, como tú mismo comentas, el hecho de ayudar al prójimo, el hecho de colaborar mediante el trabajo unificado, el hecho de colaborar con la comunidad, con la familia, eso está visto en un sentido de lo que son los deberes morales, por así decirlo. Los deberes éticos también están considerados dentro de todo esto, en lo que tiene que ser la buena convivencia. Este tema del altruismo y el egoísmo ha sido tratado, pero hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón, a Sócrates, los clásicos de la filosofía griega, que nos han venido hablando del deber ser hace mucho tiempo. Como tú mismo mencionabas, también están Thomas Hobbes, tenemos al mismo Rousseau, Montesquieu. Todos ellos nos hablan en un mismo sentido de lo que debería ser el deber ser, es decir, el obrar. Y en este sentido suele estar incluido lo que es la idea del altruismo. Sin embargo, y para ser claro con la audiencia, yo soy de una posición un poco más egoísta, por así decirlo, en el sentido de que, a mi parecer, en lo que respecta a la vida en el campo público, la arena o la vida política, considero que el altruismo simplemente es una herramienta que se utiliza para aparentar, para fingir, para mostrar una conducta que aparentemente es más evolucionada o más de convivencia o más de consenso, pero muy en el fondo lo que se busca con estas acciones altruistas es satisfacer necesidades privadas.
Y no siempre tiene que verse esto como algo malo, o como algo que haga daño a la sociedad, o que haga daño al conjunto de lo que podríamos llamar el mundo o la humanidad. Hay que tomar en cuenta que muchos de los grandes avances que han existido en el mundo se deben a actividades netamente egoístas. Entonces, estamos hablando de un choque entre dos puntos de vista que siempre han estado en lo que parece una discordia, una pelea constante en el sentido del ser y el deber ser. Es decir, podríamos tomar en cuenta al ser como el egoísmo y al deber ser como a la filantropía, como al comportarnos por el amor al prójimo, pero el egoísmo al final de cuentas llega a imperar en el sentido de que uno siempre va a intentar proteger muy en el fondo sus intereses, muy en el fondo va a intentar salvar la razón por la que él quiere actuar, por la que quiere vivir, por la que quiere obrar. Entonces, como tú mismo mencionabas a John Rawls, yo también quisiera mencionar a Robert Mitchell, que decía que muy aparte de lo que son los colores políticos y las consignas, generalmente todos terminan actuando de la misma manera en el momento de alcanzar el poder. ¿Qué nos quiere decir esto? Que más allá, por ejemplo, de lo que fue el tema de la Revolución Rusa, de la revolución de los bolcheviques, de lo que fueron los obreros tomando el poder, supuestamente, al final se formó otra camarilla que vino a tomar el lugar de los zares, lo que nos da a entender de que muy en el fondo de las acciones que son aparentemente filantrópicas o altruistas, siempre encontramos estos vestigios de acciones individuales y egoístas que a la larga en el tiempo llegan a imperar por sobre lo que en algún momento podamos pregonar que puede ser el bien común en este caso. Cuando analizamos a este ser humano que pretende o incursiona en la política, en el ámbito del ejercicio de las funciones como un diputado, senador, ¿actúa verdaderamente por ese principio altruista o simplemente este ser humano pretende llegar a ese lugar con un afán de ostentar parte de ese poder? Bueno, hay que recalcar algo que mencionaba Cristian cuando te hablaba de Robert Mitchell en uno de sus textos, que es sobre los sistemas de partidos políticos. Menciona que el papel que tienen los líderes, los jefes de partido, que básicamente tienen una actitud casi de caudillo. Es más, Mitchell hace referencia a Max Weber y el poder carismático que estos caudillos puedan tener. Y es verdad, estos políticos siguen una línea marcada de una élite partidaria, y bajo las ideas que son lanzadas por estas élites partidarias se intenta cambiar la sociedad. Hay que tomar en cuenta que Gaetano Mosca tiene una teoría interesantísima, que es la teoría de las élites, donde el pueblo y la masa básicamente sigue y persigue las ideas que ciertas élites les van lanzando consecutivamente en el tiempo. Lamentablemente, y en eso creo que Cristian tiene razón, el egoísmo individual y las ganas de querer surgir de los individuos han marcado grandes etapas en el mundo tal como lo conocemos, y el altruismo ha venido a ser manejado de manera utilitarista para fines propios, que en el caso latinoamericano y en Bolivia y gran parte del tercer mundo ha sabido camuflar esas ideas de la masa, de grandes sectores de la población, para alcanzar fines como el poder político. Cristian, hiciste mención a tu postura egoísta o esa conceptualización egoísta de la realidad. El ciudadano se plantea que en el ámbito de la política es posible pensar en esa excepcionalidad y concebir el accionar en base al altruismo. Bueno, hay que tomar en cuenta, como también creo que no mencioné del todo, de una manera muy clara, cuando hablamos de lo que es el obrar de las personas en un sentido normal, generalmente tenemos esta confusión del espíritu altruista y el egoísmo. Es decir, esto me recuerda un poco a un video que veía sobre la autobiografía
por así decirlo, del doctor H.C.F. Mansilla, él mencionaba que generalmente guiamos nuestra vida en base a romanticismos, y él utiliza este término de lo que es el altruismo, la filantropía, como parte de este mundo de romanticismos. Sin embargo, él también dice que en el momento de tomar decisiones que son claves para cambiar nuestra vida, como el sentido de escoger la carrera que vamos a estudiar o hasta la persona con la que nos vamos a casar, somos terriblemente pragmáticos. ¿Qué quiere decir esto? El momento que tomamos decisiones para cambiar nuestra vida, por así decirlo, solemos ser bastante egoístas en algún tipo de concepción. Ya como mencionaba antes a diferentes autores y filósofos de la antigüedad, también me gustaría mencionar en este tema a alguien que considero que tenía las ideas muy claras al respecto de lo que es tanto el altruismo como el egoísmo, que es Nicolás Maquiavelo, un gran autor al que siempre menciono en el programa. Nicolás Maquiavelo mencionaba de que en los principados antiguos, en los antiguos modelos de reyes, incluso de faraones que han existido en Egipto, el egoísmo, a final de cuentas, siempre llegaba a imperar. Entonces, ¿cuál era su sugerencia? Y es esto lo que quisiera mencionar a la audiencia. El egoísmo tiene que ser tan útil en una sociedad que se combine totalmente con los intereses sociales. ¿Qué quiere decir esto? El egoísmo de cada ser humano tiene que estar abocado de tal manera al bien del Estado que se lo pueda confundir fácilmente con acciones altruistas, que de alguna manera tu mismo egoísmo pueda colaborar con el desarrollo de la sociedad. Y es básicamente esto a lo que Nicolás Maquiavelo quiere guiar en sentido de lo que son su manera de concebir la vida política. Es decir, él reconoce de que nunca se va a poder quitar al egoísmo de las acciones de la vida pública, pero al mismo tiempo ve en el egoísmo una forma de acrecentar el interés de las personas, de mejorar su entorno social. Entonces, creo que es a esto a lo que deberíamos intentar llegar, una idea tan básica que ha dado hace tanto tiempo y que muy difícilmente se ha intentado poner en práctica. Como el mismo Jorge mencionaba, es una situación triste la de muchos líderes latinoamericanos que se han valido de las ideas altruistas para fomentar sus propios intereses pedestres y personales. Y como él mismo dice, las sociedades siempre están en búsqueda de ensalzar virtudes o valores que bien puede que sus líderes tengan o no. Lo que les importa, muy en el fondo, es que estas virtudes aparentemente sean tomadas en cuenta en momentos de gobernar. Lo que yo sugeriría, y creo que es algo que hay que poner en plenaria en cuestión, es el hecho de conseguir combinar las pasiones privadas con la vida pública. Ayn Rand, la famosa escritora y filósofa del objetivismo, es quien ha reivindicado de manera brillante el egoísmo hasta considerarlo una virtud. Sin embargo, no se trata de alentar cualquier consecución de fines que sean estrictamente individuales, ya que, como es sabido, existen diferentes propósitos, hasta podríamos establecer una jerarquía de lo que impulsa a los hombres. Pues así como algunos sujetos se decantan por buscar únicamente placeres de índole material, llevar una vida que impida notar algún progreso, para qué no decirlo en el ámbito de las ideas, existen otros sujetos que sí aspiran a la colocación de fines que sean perseguidos y que hagan posible la realización personal en el más pleno sentido de la palabra. En consecuencia, reivindicar el egoísmo no es defender que las personas puedan libremente arruinar sus vidas en términos del progreso moral o únicamente dedicarse a los placeres más bajos que alguien pueda concebir. El egoísmo también implica un ejercicio responsable de la libertad, se lo asocia así y se lo defiende con el propósito de que cada quien tome las mejores decisiones. No hay entonces una ausencia de moralidad en ese campo. Lo que se demanda es que esa libertad individual al momento de escoger los fines pues pueda resultar beneficiosa incluso para los demás. Cuando alguien califica a una persona de egoísta,
no tendría que analizar solo si está pensando en el prójimo, sino en si está analizando la posibilidad de mejorar como individuo. Y esto último lo destaco también a partir del hecho de que cuando se piensa en egoísmo en política, se está imaginando a un diputado, senador o gobernante de cualquier rango que lo único que persigue es incrementar su patrimonio, un egoísmo materialista o consumista, si ustedes así prefieren llamarlo, que no necesariamente tiene que ver con esta concepción más generosa. Alguien puede perseguir otro tipo de intereses y en ese camino puede resultar útil su desempeño desde el punto de vista de la sociedad. El egoísmo en política no tiene que ver solo con la multiplicación de bienes de manera irregular que permitan acabar con la eficiencia e incrementar el mal de la corrupción, sino también con esas acciones nobles que una persona efectúa sin necesidad de estar pensando en ese momento y en primer lugar en los beneficios que pueda traer consigo al prójimo. Ese problema del egoísmo en política cuenta también con esta faceta cultural en la cual no existen aspiraciones superiores, Jorge Roberto, sino propósitos demasiado ordinarios. Eso es verdad, Enrique. Yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos sobre el tema que estamos analizando el día de hoy es el problema que hay acá en la universidad, en la Gabriel René Moreno, debido a las elecciones que ha habido, donde obviamente los candidatos a rector, todos de manera muy altruista, tienen grandes discursos para reformar la universidad y seguir con ese trabajo de desempeño, de nivel académico, etcétera, 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 con discursos cargados de alta demagogia y que incluso llega a tener tintes hasta religiosos. Por otro lado, en el fondo, supongo que persiguen hacerse del control de la universidad, que resulta que en el caso de Santa Cruz recibe más dinero que incluso que la propia gobernación. Por ende, estarían buscando también un cierto de egoísmo personal, pero no con la visión de mejorar el aspecto académico y de investigación dentro de la universidad, sino que posiblemente, y como pasa en el país y en grandes sectores de América Latina, el de salir un poquito de pobres tomando un poco de lo que te puede dar el Estado. Lamentablemente, ese es el escenario donde no solamente pasa en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sino que es parte de toda la universidad pública en el país, y creo que es el mejor ejemplo al tema que estamos tratando. O con fines de realización personal, no existe ningún inconveniente en que una persona pueda optar a la consecución de un cargo como rector, como diputado, como parlamentario. Ahí advertiríamos fines eminentemente individuales. Eso no está mal desde ningún punto de vista. Alguien podría, aunque resulta en términos intelectuales y hasta éticos cuestionable, suponer que se realizaría como rector. Eso no es incompatible con acciones que permitan contribuir al mejoramiento de esa entidad académica. No hay problema con que Saúl Rosas o incluso el abominable ingeniero Cadima pretenda ser rector. Hay fines, intereses individuales que no tienen por qué ser deplorados en principio. Ese es un egoísmo que no admitiría ninguna discusión en mi criterio y que puede ser considerado positivo. Forma parte del anhelo de realización personal. El inconveniente se presenta cuando no existen otros móviles que hagan posible notar lo beneficioso que resultaría para la comunidad universitaria contar con esas personas. A nivel general, lo mismo sucede. No implicaría un juicio negativo de carácter inmediato y contundente el hecho de que alguien aspira a ser presidente de un país. Puede ser un impulso muy noble, meritorio para incontables sujetos. El problema está en limitarnos a esa clase de aspiraciones sin tomar en cuenta que existen otras cargas inherentes al ejercicio de esa función. Por supuesto, hablar únicamente de altruismo como si viviéramos despojados de intereses propios es un absurdo claramente incompatible con esta naturaleza humana que consiente varias críticas y que admite diferentes enfoques. El hombre no es esencial y únicamente egoísta, como tampoco que es exclusivamente altruista. Plantear lo contrario es incurrir en reduccionismos
que en muchas ocasiones han generado varias dificultades. Y resalto esto último porque también quienes son abanderados de una visión absolutamente contraria al colectivismo negarían que los hombres puedan actuar movidos por el altruismo, y eso en varias ocasiones, está claro, también se puede presentar. Hay que evitar las exageraciones y los reduccionismos que, como es sabido, admiten siempre contraejemplos. Cristian. Sí, justamente, y es algo que quería mencionar en este momento. Hay que aprender a combinar, hay que aprender a comprender, como dirían. Cuidar siempre de lo mío sin olvidarme de lo tuyo. No olvidemos esas viejas palabras que, si no me equivoco, las dijo Benito Juárez, en el que dice: respetar el derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Como tú mismo mencionabas, tenemos que aprender a diferenciar hasta qué punto el altruismo es demagogia, como mencionaba el mismo Jorge, y hasta qué punto el egoísmo es ese simple interés de mejorar la calidad de vida de uno mismo. Entonces, cuando hablamos de altruismo, de filantropía, y también hablamos de egoísmo y posiciones personales, tenemos que tomar en cuenta de que ninguna persona es totalmente algo en su vida. Nadie es totalmente egoísta, como nadie es totalmente filantrópico. Ya mencionaba el mismo Jorge que algunos discursos que se lanzan en la vida pública, como es el tema de los candidatos a rectores, candidatos a gobernadores, candidatos presidenciales, suelen valerse de estos, por así decirlo, reduccionismos, en sentido de que todo tiene que ser para la vida pública, todo tiene que ser para el colectivismo, todo tiene que ser compartido, todo tiene que ser para el pueblo, pero después de un tiempo vemos de que su obrar es netamente corporativo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? De que ningún ser humano se comporta únicamente de una forma. Ninguna persona, y mucho menos un grupo social, se comporta únicamente en un sentido. Por lo tanto, y creo que sería una forma de puntualizar y dar una conclusión sobre este tema, tenemos que aprender que en la vida, no solamente en la política, sino en la vida en general, siempre nos vamos a encontrar con el momento de poder optar por el bien común o por una posición egoísta. Y lo que generalmente hacemos es tomar en cuenta más nuestras necesidades. Entonces, lo que una sociedad sana tiene que hacer es mostrar a las personas de que el hecho de optar por las necesidades de uno no es algo malo, sino que puede hacerse de manera tal que, incluso tomando decisiones aparentemente egoístas, estamos colaborando con las concepciones de la sociedad. Estamos ayudando a mejorar nuestro entorno, porque mientras uno mejore su calidad de vida, quiera o no quiera, mejora su alrededor. Y cuando se mejora un poco el alrededor de una persona, también se está mejorando las interacciones de otras personas. Es decir, podemos obrar en favor de la sociedad sin darnos cuenta, como también podemos obrar en contra de la sociedad, pero con un notorio espíritu filantrópico, lo que nos deja en una paradoja típica. Generalmente, cuando queremos hacer una acción únicamente de una forma, incurrimos en varias. Muchísimas gracias, Cristian Andrés González, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea. Siempre es importante debatir este y otros tópicos. Jorge Roberto, muchas gracias por haber estado en Contraviento y Marea. Siempre es agradable contar con tus comentarios aquí en el programa. Mauricio, Enrique, Freddy y a toda tu audiencia, un gusto volver acá contra Viento y Marea y espero seguir acompañándolos. Que unen a la gente corriendo.